Poner mucho énfasis en esta demanda real. Disponer solamente de la información de ventas de los clientes significa realmente tener poca visibilidad de la demanda. Si miramos una empresa o una cadena de suministro, ¿no?, donde tenemos un minorista que tiene sus sistemas, un distribuidor, un fabricante, un proveedor a ese fabricante, cada uno trabaja, se comunica con los demás, pero cada uno tiene sus sistemas y de alguna forma están interfaceados. Entonces, el minorista percibe la demanda, ¿no? Los consumidores compran el minorista y entonces el minorista tiene una información bastante interesante, tiene buena visibilidad. Pero a medida que la información se mueve aguas arriba en la cadena de suministro, entonces nos encontramos con el siguiente problema. El distribuidor recibe el pedido del minorista, que en definitiva es una interpretación de lo que el minorista piensa necesitar en función de la demanda real. Y entonces él coloca su pedido hacia el fabricante, y el fabricante recibe una interpretación de una interpretación, ¿eh? Y así se va deformando la información en la cadena. Entonces, las cantidades a pedir deben ser planificadas simultáneamente para evitar esos inconvenientes. La idea es que todos los intervinientes en la cadena de suministro dispongan de la información al mismo tiempo. Y fíjense que de alguna forma tuve que derrumbar estas paredes que existían entre cada empresa, y las empresas tienen que empezar a comunicar la información de otra forma, ¿eh? Esas interfaces tienen que desaparecer a pesar de las diferencias que existen entre los distintos sistemas. Entonces, sincronizar las empresas a través de la información precisa y en el momento preciso es la clave para reducir tiempos de ciclo y simplificar esos procesos. Ahora, el tiempo de ciclo es un aspecto muy importante en la cadena de abastecimiento, porque cuanto más largo el tiempo de ciclo, más difícil es prever de una punta a la otra cómo va a variar la demanda. Entonces paso al siguiente tema, que es el lead time logístico. El lead time logístico, pero no solamente dentro de una empresa, sino en toda la cadena de suministro. Y hay una frase que me gusta, es cambiar stocks por información. Los inventarios cuestan caro. La información, una vez que uno identificó dónde conseguirla, es muy económica, ¿ya? Uno podría decir que no cuesta nada, cuesta mucho encontrarla, pero una vez que uno la encontró, entonces es mucho más fácil o mucho más económico gestionar información. Entonces les explico de qué se trata el lead time logístico. El lead time logístico, si miro la cadena de abastecimiento en su totalidad, es el tiempo entre el cual uno coloca un pedido de materiales, recibe los materiales, los transforma y los entrega a los clientes finales, ¿sí? Dentro de todo esto hay un plazo de entrega que en realidad nosotros conocemos el pedido en forma un poco anticipada, ¿ya? Con lo cual el lead time para la previsión se achica un poco en función de cuánto podemos anticipar el pedido. Y eso es muy importante porque después vamos a ver que esta disponibilidad de información, cuanto más la podemos adelantar, mejor, ¿ya? Supongamos que en muchas empresas ese lead time para la previsión es muy elevado, ¿ya? Entonces, un lead time elevado significa que hay que hacer una previsión de demanda sobre un tiempo elevado en el cual puede haber fluctuaciones, ¿ya?, entre el momento de hacer la previsión y el momento en el cual uno recibe los materiales. Con lo cual, cuanto más largo el tiempo, más posibilidad de error hay, y con lo cual, más inventarios tenemos que mantener para compensar esos posibles errores. Y cuanto más niveles de stocks tenemos, entonces más se alarga el tiempo del producto entre el momento en el cual lo recibimos y llega al mercado. Y esto es un ciclo continuo. Entonces, tradicionalmente, las empresas trataron de mantener stocks para compensar esos problemas. Hoy la tendencia es tratar de reducir ese lead time logístico, no solamente a nivel de los inventarios, pero también reducir los plazos de abastecimiento, el tiempo de distribución, hasta los tiempos de producción.
para romper ese círculo vicioso. Entonces, la idea, ¿ya?, es pasar a tener un círculo virtuoso, reduciendo ese lead time logístico. Si uno mira acá, tenía el abastecimiento, acá la entrega a clientes, y de alguna forma, ¿ya?, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver, pero en definitiva el objetivo sería de tratar de reducir ese lead time logístico, ¿ya?, acortar el tiempo total entre el momento en el cual el producto empieza en una empresa y sale al cliente final. Pero no solamente podemos trabajar en ese sentido, también, ¿ya?, de alguna forma recibimos el pedido aquí, pero ¿por qué no tener datos de demanda real en forma anticipada? Entonces, ¿ya?, estamos hablando de un lead time que ya se acortó de ambas puntas y la necesidad de previsiones pasa a ser mucho mejor. Entonces, esa reducción del lead time significa la reducción de necesidad de hacer previsiones, forzosamente, o por lo menos hacer previsiones sobre un alcance muy corto. Eso encadena una reducción en los errores en las previsiones, ¿no? El tiempo en el cual podemos cometer errores es más pequeño, significa reducción de inventarios y todo esto es compatible con la reducción del lead time. Lo llamo Quick Response Logistics. La idea es trabajar con un sistema pool, que la demanda tira la logística dentro de la empresa. No empujar producto al mercado, sino realmente que la demanda tire lo que necesite y nosotros vamos produciendo en función de esto. No es tan fácil, ¿ya? Algunas empresas ya lo hacen, el caso de las automotrices es un caso clásico, pero ¿ya?, en definitiva el sistema pool es una respuesta basada en la demanda real en lugar de previsiones. Y esto sincronizando esa demanda con la distribución, la producción y el reabastecimiento, todos los eslabones de la empresa. Bueno, esta respuesta basada en demanda más que en previsiones, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo hacemos para reducir el lead time logístico? El primer punto, el más importante, es tratar de lograr mayor flexibilidad en la producción. Y esto puede llegar a significar inversiones. Acá ya estoy hablando de producción. El concepto de supply chain management involucra la producción en muchas empresas y eso es una evolución que tarda mucho en realizarse, pero en muchas empresas todavía hay un director de producción y un gerente de logística y los dos no se hablan demasiado, ¿ya? En las empresas modernas, el director de supply chain tiene a cargo logística y producción, ¿ya? Entonces ya no hay discusión ni peleas entre el abastecimiento, lo que me llegó, lo que no me llegó, se produce, se abastece, se distribuye todo bajo una misma estructura. Bueno, el flujo de información, creo que ya lo he mencionado bastantes veces, disponibilidad y proceso de datos, pero los datos adecuados, los datos de demanda. Eliminación de actividades sin valor añadido, eso creo que en general es un objetivo bueno. Proceso de toma de decisiones rápido. Esto falta en muchas empresas, ¿ya? Para tomar una decisión menor, en muchos casos hay que esperar que pasa por el director, después por el vicepresidente, después del presidente, y todo eso en definitiva por ahí tenía un impacto prácticamente insignificante. O es más, a veces pasa por la casa matriz que está en otro país. Bueno. Y un caso muy importante, la postergación. ¿Ya? Y eso es un tema netamente productivo, diferenciar más tarde. ¿Qué hacen las automotrices? Cuando saben que necesitan un auto rojo, entonces sacan el chasis, la carrocería, la pintan y producen el auto rojo. Y lo sacan en cuestión de unos días, ¿ya? No tiene que ser solamente las automotrices, se me ocurre el caso de una arrocera, ¿ya? Entonces tiene el arroz en silos, ¿ya? Y cuando recibe los pedidos para el día siguiente, simplemente envasa en las distintas presentaciones que se le han pedido con un pequeño stock de seguridad de unos días. Pero en definitiva, diferenciar más tarde. ¿Por qué tener en stock la caja de 400 gramos, la caja de 1 kilo, la caja de 2 kilos? En definitiva, eso se puede preparar al último momento y despachar. Pero hay que tener flexibilidad en la producción. De alguna forma, el cliente no percibe nada, porque el ciclo de entrega a clientes no aumenta, sino el objetivo es tratar de adelantar, ¿ya?, el conocimiento de la demanda real antes de tener el pedido. Entonces, aumentar visibilidad y cambiar stocks por información.
Desde aquí entonces paso al concepto de cadena de suministros. No podemos mirar solamente el abastecimiento o solamente la distribución, la producción también entra en todo ese concepto. Y entonces, ¿cuál es la misión de cualquier empresa? Es ofrecer más valor a un menor costo. Entonces hay que reducir los costos, hay que mejorar el servicio, hay que aumentar el rendimiento de los activos. Entonces el objetivo de las empresas hoy es integración de la cadena de suministros y sincronización con la demanda. ¿Y cómo se logra esto? El primer paso es tratando de aumentar la agilidad y la capacidad de respuesta de la empresa, aumentar la visibilidad de la demanda. No lo voy a terminar de mencionar, esto es una de las claves. Y colaborando. Paro un poco, ya vimos bastantes cosas, pero me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que vimos hasta ahora. La demanda real es el dato ideal para el forecast y la planificación. Y en general no es inmediatamente visible o disponible para la mayoría de las empresas. Aumentar la transparencia entre los eslabones de la cadena de suministro permite sincronizar toda la cadena con la demanda real. Por otro lado, comprimir esta cadena de suministro, es decir, reducir el lead time logístico, mejora significativamente la precisión de la planificación, ya que de alguna forma acerca el horizonte de planificación a la demanda real. Entonces, al reducirse el horizonte de las previsiones, reducimos errores, reducimos necesidad de stock de seguridad, y entonces, otra vez, el círculo virtuoso, podemos reducir todavía más el lead time logístico. La reducción del lead time logístico además significa mayor flexibilidad. Entonces, esto permite rápida adaptación a cambios en la planificación. Una vez que lo hemos logrado, que hemos puesto el esfuerzo en reducir el lead time logístico, a lo mejor el producto de punta a punta de nuestra empresa tenía un lead time logístico de 30 días, lo reducimos a 10 días. La flexibilidad de la empresa para responder a nuevas demandas del mercado aumenta muchísimo. Finalmente, el lead time logístico se reduce integrando todos los intervinientes de la cadena de suministro bajo una única gestión enfocada a satisfacer la demanda. De ahí evolucionamos al concepto de supply chain, de gestión de la cadena de abastecimiento. ¿Cómo se generó esa evolución? Primero, el concepto logístico tradicional, que es el esfuerzo de cada uno de nosotros durante los últimos años fue tratar de reducir costos de distribución, reducir costos de almacenaje, reducir errores, tratar de enfocar la logística al cliente y muchos más temas. El concepto de supply chain trabaja agregando muchos otros aspectos a esto. La producción es parte del supply chain. Eliminar interfaces en la cadena de suministros es una de las claves. Eliminar procesos sin valor añadido. Enfocar procesos y no funciones. El proceso completo de una punta a la otra sin mirar funciones aisladas. Integrar clientes, operadores, proveedores. Es muy importante. ¿De dónde va a venir la información? ¿Hacia dónde vamos a mandar nuestra información? Y finalmente, hacer una gestión integrada. Las empresas líderes, los trendsetters, compiten entre sí gestionando sus cadenas de suministro. Es la nueva tendencia. ¿Por qué compiten de esta forma? En muchas empresas, más allá del mercadeo, lo que hacen las empresas, entre un jabón y, no quiero insultar a nadie, pero entre un jabón en polvo y otro, en definitiva hay cada vez menos diferencia. Entonces, ¿dónde pueden las empresas obtener más margen, más eficiencia, más flexibilidad, responder mejor al mercado? Se diferencian con mejor servicio, se diferencian con reducción de costos, se diferencian tratando de integrar a proveedores, integrar a clientes claves y de alguna forma tener una cadena de suministro más eficiente. Las automotrices hacen lo mismo. Entonces, esa evolución se fue generando de a poquito, partiendo de una base en la cual en la empresa, compras, control de materiales, producción, ventas, distribución, eran todos compartimientos dentro de la empresa que, bueno, de alguna forma o de otra se hablaban. Pasando un memo, pasando a lo mejor más adelante emails.
Pero se empezó a generar una necesidad de hacer una integración funcional, porque había mucha repetición en la información que se enviaba. De esa integración funcional se generó una integración interna. Y en general esa integración interna vino de la mano de los ERPs, SAP, BAN. La nueva tendencia es pasar a, más allá de lo que es la empresa, agregar en los extremos clientes y proveedores. Siempre con algunos interfaces, quizás incómodos, pero es la nueva tendencia a tratar de gestionar eso como conjunto. El cuarto paso, y esto realmente hay muy pocas empresas que están trabajando ahí, pero hay muchos intentos y hay mucha voluntad de pasar del paso 3 al paso 4, es el Supply Chain Community. Para eso hay que colaborar. Si se fijan, las interfaces entre fabricantes, clientes, proveedores desaparecen. ¿Cómo desaparecen? Hay que compartir información en forma dinámica, pero no solamente información, compartir decisiones, compartir el lanzamiento de promociones o el lanzamiento de un producto, que vamos a cortar la producción en el mes de abril. Esas decisiones tienen que ser compartidas en forma dinámica para que todo el mundo pueda responder. Entonces, el objetivo de integración y colaboración a lo largo de la cadena de suministro es sincronizarla otra vez con la demanda. Esta integración viene también asistida de alguna forma con tecnología de información. La tecnología de información que entró en la mayoría de las empresas al principio es el ERP, SAP, BAN, JD Edwards, y esto generó ese primer paso de integración interna. El segundo paso fue, para aumentar la visibilidad dentro de la empresa, trabajar con Supply Chain Management Software. Vamos a ver un poco más adelante de qué se trata esto, pero ya ayer vieron con la gente de Caps Logistics algo de qué se trata el Supply Chain Management Software. Finalmente, la colaboración. Y la colaboración, de alguna forma, tiene que ser asistida también, y aquí aparece el CPFR y el Collaboration Software, que también vamos a ver más adelante. La visión es tener una gestión integrada, mirando desde el consumidor, los clientes, los centros de distribución, fabricantes, a lo mejor centros de abastecimiento, hasta el proveedor. Lamentablemente, la realidad es distinta en la mayoría de las empresas, y las empresas optimizan compartimientos estancos. Optimizamos producción, bien, producción está optimizada. Optimización de transportes. Vendemos lo que podemos. En definitiva, los números, los resultados final, para el budget es importante llegar, etc. Bueno, la optimización de esos procesos individuales no conlleva una optimización global de la cadena de suministro. Entonces, evidentemente hay que hacerlo, ¿ya? Pero el siguiente paso, entonces, es la optimización de la cadena de suministro. Y lo que necesitamos, como soporte, son herramientas cross-funcionales que atacan toda la empresa, o que miran a toda la empresa más que atacar, miran a toda la empresa y nos permiten hacer planificación estratégica, táctica, hasta operativa en todos los departamentos de la empresa al mismo tiempo. Mirar la empresa como un conjunto y más allá de la empresa, mirar a los clientes y proveedores. Entonces veamos las herramientas para hacer esto. Supply Chain Management Software y CPFR. El Supply Chain Management Software es software orientado a la planificación, que en definitiva es el tema de hoy. Partiendo desde la planificación de la demanda, la planificación del abastecimiento y la distribución, la planificación de la producción y del transporte. Bajo un mismo sistema, considerar todos los aspectos en la empresa y lograr hacer una planificación integrada, ¿ya? Que en una sola corrida puede considerar todas las restricciones, todos los aspectos de la empresa. Y que obviamente se coordine y comunique con el ERP, que es un sistema transaccional que da las órdenes de ejecución. ¿Ya? Entonces, son sistemas que se complementan con los sistemas ERP, agregan funcionalidad. ¿Ya? Pueden contemplar restricciones, pueden hacer simulaciones,
Sustituye a los sistemas ERPs en algunas funciones de planificación. Necesita el ERP para todo lo que es el transaccional, para la ejecución de los planes que genera. Y está diseñado para integrarse en realidad en todos los proveedores de Supply Chain Management Software ya han previsto todas las interfaces. La idea es poder visualizar la cadena de suministro para una óptima planificación. ¿Por qué tenerlo? A lo mejor la gente de CAPS Logistics hace una mejor explicación que yo de eso, pero en definitiva los sistemas ERP no tienen en cuenta restricciones y planifican secuencialmente y en general tienen muy poca posibilidad de simulación. El Supply Chain Management añade planificación muy sofisticada, simulación, visualización de la simulación, planificación de estrategias nuevas, buena previsión de la demanda. Y en definitiva, la previsión de la demanda es el punto clave. Contempla las restricciones. Todas las restricciones pueden contemplarse en una sola etapa de planificación. No tenemos que planificar primero el abastecimiento, luego la distribución. Es una sola etapa que integra todo, producción, abastecimiento, distribución. Es una optimización simultánea, integra todas las herramientas, incluyendo el ERP, y finalmente optimiza en tiempo real. Tiene una rapidez de ejecución que nos permite hasta, de repente un transportista no pudo llegar a un cliente o llegó tarde al cliente y no llega para hacer segunda vuelta o segundo viaje, entonces automáticamente el sistema, el que gestiona la parte de transportes, regenera la optimización de la cadena en función de esa consecuencia. O un camión que traía materia prima, un insumo crítico, se rompe en la ruta, replanifica automáticamente en el momento la cadena de suministro. Y obviamente comunicación óptima, en base a eventos que se comunican en tiempo real. ¿Quiénes pueden proveer estos sistemas? Bueno, estos son los principales. Ayer vimos otro sistema también, CAPS Logistics. Y también los proveedores de ERP ya han empezado a desarrollar sus sistemas. SAP tiene un sistema también de Supply Chain Management. BAN tiene alguno, PeopleSoft compró una compañía. En definitiva, no voy a hacer ventas para esta gente, simplemente que hay mucha oferta de esos sistemas, aunque, bueno, en muchos casos tiende a ser algo costoso. Título de referencia es un ejemplo de lo que hace el i2, que es uno de esos sistemas, ¿ya? Desde la planificación estratégica del negocio, la planificación maestra de la producción, la planificación de la demanda a nivel mensual, semanal, diario, y hasta a nivel quizás horario, la previsión de la demanda, ¿no? La order promising, promesa de entrega. Hace la planificación de la producción, del transporte, de la distribución. Son sistemas muy versátiles que van en el tiempo regenerando constantemente la planificación, los forecasts, ¿ya? de esta forma para optimizar constantemente en función de los nuevos eventos que ocurren en las empresas. Paso ahora a la colaboración. ¿Ya? Vimos el Supply Chain Management Software, pero en definitiva ese sistema es tan útil como los datos que ingresan a ese sistema. ¿Ya? ¿Y dónde conseguimos esos datos? Hay que conseguirlos colaborando con clientes, colaborando con proveedores, transmitiendo la información. Entonces, ¿ya? Hay muchos procesos muy complejos en la cadena de suministro que necesitan una muy estrecha colaboración entre todos los eslabones. Entonces, algunos ejemplos de estos: planificación conjunta de promociones. ¿Ya? Una promoción de un producto, tomo consumo masivo en el supermercado, puede tener un impacto terrible sobre lo que es la cadena de suministro. Un lanzamiento, ¿ya? Introducción de nuevos productos. Planificación conjunta para productos estacionales. Estos procesos, bueno, podemos desarrollarlos con distintos grados de colaboración. Una es no decir nada. ¿Ya? Mañana llegamos con un nuevo producto, sorpresa. ¿Ya? Otra es información escrita, que se comparte cada tanto, o a través del vendedor. Otra a través de una página web. Y otra compartiendo en forma dinámica con estándares y software de colaboración. Evidentemente, a medida que vamos bajando en esta lista,
la calidad de la información y el dinamismo de todo esto va mejorándose, ¿no?, paso a paso. Entonces, aparecen las formas de comunicarse actualmente vía fax, el vendedor o EDI, pero por otro lado el EDI tiene una estructura un poco rígida, estandarizada, sirve para intercambiar información, es muy importante, pero no sirve para integrar procesos entre compañías o para compartir decisiones en forma dinámica. Está organizado alrededor de los procesos más bien internos de las compañías y en forma secuencial y en general no es muy flexible en cambios en la demanda. En cambio, lo que estamos buscando es un intercambio dinámico de información, ¿no?, vía intranet o internet, organizado alrededor de procesos integrados entre todos los distintos intervenientes. Se comparte la información en forma dinámica, pero no solamente la información, sino también se comparten las decisiones. Se comparten algunos procesos logísticos, lanzamientos, estacionalidades, ofertas. Esta meta quiso alcanzar las varias empresas, especialmente en el rubro del consumo masivo, y la verdad que era una tarea bastante complicada. Entonces se generó el Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, CPFR. Y el CPFR es una iniciativa común del VIX, que es Voluntary Inter-Industry Commerce Standards, y la industria misma, que tiene como objeto mejorar la colaboración entre fabricantes y distribuidores en base a compartir información en forma dinámica y compartir decisiones, toma de decisiones en todos los procesos. Que un lanzamiento no lo toma solamente la decisión de hacer el lanzamiento el fabricante. Es una decisión conjunta entre el distribuidor, el fabricante y también los que producen los insumos para ese nuevo producto. No hay sorpresas. ¿Quiénes participan en esto? Bueno, son algunos ejemplos, hay muchas más empresas, pero simplemente para darles una idea de las empresas que participaron en ese desarrollo. Y bueno, directamente sacado de CPFR, ¿cuál es el objeto de todo esto y cómo se hacen los acuerdos? Bueno, no lo voy a leer todo, pero en definitiva las empresas acuerdan colaborar en procesos claves de cadena de suministro, etc. Y el objetivo es incrementar la eficiencia satisfaciendo a nuestros clientes en base a compartir información. Las oportunidades son claras, ya las mencioné, pero reducir roturas de stock, incrementar ventas, reducir costos, mejorar rentabilidad de los activos empleados y facilitar las relaciones entre ambas empresas. Volvemos al resumen de conceptos. La evolución de la función de la logística hacia un concepto de supply chain management conlleva importantes mejoras para eliminar interfaces, no solamente dentro de la empresa, sino también entre la empresa y sus interlocutores, clientes y proveedores. Los flujos de materiales y de información correspondientes a esos flujos se sigue desde el cliente, incluso muchas veces desde el mismo consumidor, hasta el proveedor y hasta incluso el proveedor del proveedor, el Tier 1, Tier 2, Tier 3, en toda la cadena. Las empresas pueden crear cadenas de suministro cada vez más eficientes para generar cada vez más valor a cada vez más costos. Y no solamente el fabricante, sino todos los que están involucrados logran esto. El forecasting y la planificación ya no pertenecen a una sola empresa, sino que debe ser una función conjunta que incluya a clientes y proveedores. Y para facilitar esas tareas existen herramientas. Está el Supply Chain Management Software y el CPFR. El Supply Chain Management Software en sí no sirve si los datos de entrada no son buenos. No sirve si la demanda real, la visibilidad de esa demanda está en las manos del cliente y no las comparte. Quizás ahora, de toda esa teoría, paso a ver un poco qué está pasando en nuestras empresas, viendo un poco más de realidad. ¿Dónde estamos hoy? A lo mejor estoy generalizando mucho con este chart, pero
quizás todos algún aspecto de esto van a poder percibir dentro de sus empresas. El dato clave, acordamos que está acá, es la demanda del consumidor. Y eso es el dato que, lo llamo, acá no se ve bien, pero es el dato caliente, es el dato que todo el mundo quiere tener. Pero en muchas empresas el forecast viene de ventas, y ventas lo que ve inmediatamente es la demanda de los clientes. Tiene un filtro, de alguna forma, que no le permite ver la demanda real. ¿Se acuerdan del iceberg, ¿no? En la pirámide donde teníamos visibilidad solamente sobre el pedido del cliente y no tanto sobre la demanda real? Producción mira los inventarios, mira los históricos, con el MRP va haciendo una idea, pero ya nos estamos enfriando. La gente de marketing hace estudios de mercado, interpreta, mira qué productos, cómo se deben vender, nuevos lanzamientos, etc. Pero estamos cada vez más alejados de este dato, de la demanda real actual. Y los que están más lejos, bueno, es casa matriz o a lo mejor la dirección, que mira un budget anual, la dirección o la presidencia está tratando de cumplir ese budget anual, y entonces al principio de cada mes se sientan los cuatro y empiezan a pelearse, y es una lucha de poder, y al final de toda esa reunión tenemos una sopa de números que tiene algunos ingredientes de ventas, algunos ingredientes de producción, algunos de marketing, y la dirección que dice, no, pero el budget hay que cumplir, si no nos van a pegar los dedos, etc. Y esta receta de forecast muchas veces es muy alejada del dato que realmente queremos. Hay de alguna forma una ruptura en la cadena de información. Y realmente eso es el producto muchas veces no tanto de una falta de disponibilidad de información, sino más bien una lucha de poder entre distintos departamentos dentro de las empresas. Entonces hay que empezar a romper paradigmas internos con todo esto. A lo mejor algunos piensan, no, es imposible ver la demanda real. Yo creo que no. La demanda real puede ser captada, quizás no por nosotros, quizás por nuestro cliente o el cliente de nuestro cliente, y retransmitida aguas arriba. Compartir información con nuestros proveedores o clientes nos hace vulnerables. Y otra vez creo que no es real. Las empresas compiten con productos, con servicio a clientes, con eficiencia en sus operaciones, pero el dato de venta, en definitiva, en algún lugar se puede conseguir. No es ningún secreto, y no creo que vamos a competir con la información que tienen nuestros clientes o proveedores. Se requieren sistemas muy poderosos para tener mejor información. Y otra vez creo que eso es un poco errado. Los sistemas seguramente ayudan a mejorar el procesamiento, a darnos más indicadores, etc.